Estoy en Tú dirás. comunicación con la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, la doctora María Elena Portocarrero. Doctora María Elena Portocarrero, lamentablemente en los últimos años en las elecciones del Colegio de Abogados hubo desórdenes, incluso denuncias de fraude, y el año pasado ocurrió lo mismo con una elección que aparentemente había ganado el doctor Javier Villestein, que se suspendió. ¿Qué nos puede decir de cuándo se va a retornar al proceso eleccionario? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y a través del medio que tienes con el gremio y con la sociedad en general, ¿no? En ese sentido, te informo lo siguiente. El Estatuto de la Orden, en el artículo 49, si mal no recuerdo, señala que el Comité Electoral es autónomo. Efectivamente han surgido situaciones que no las deseábamos ni las esperábamos, referentes al desarrollo del propio proceso electoral. Yo, por respeto a todos los candidatos, al doctor Villestein, al doctor Castañeda y a los demás participantes de esta contienda, me voy a abstener de calificar o señalar si hubo fraude o no. Lo cierto es que se iniciaron unas acciones, se dieron situaciones que cuestionaban, ¿no? El hecho de que no participe el notario, el hecho de que no se vean o no se encuentren las propias actas del proceso, que se quedó el fin de semana sin ellas, el hecho de que no se haga una proclama y que el resultado sea con fe de ratas, pues merituaron de que algunos abogados iniciaran acciones y objetaran el desarrollo del proceso electoral. La Junta Directiva y de personas se han mantenido absolutamente al margen de este proceso, que es, como te digo, en autonomía, que lo desarrolla el propio Comité Electoral, y en este momento nos encontramos en una contienda judicial. Se judicializó el proceso, se han interpuesto varias acciones y nos encontramos pues en una situación de judicializada, en donde estamos nosotros sometidos a una medida cautelar. Entonces nos encontramos en una situación un poco eh, entrampada, en el sentido de que se han iniciado procesos, tenemos medidas cautelares sobre el resultado de la primera vuelta electoral, y lo que debemos hacer es dar el impulso respectivo, judicial respectivo, a fin de que de una manera pronta nosotros podamos tener a un nuevo representante del gremio. Igual Porque este lamentablemente en los representante, últimos años siempre los candidatos que han perdido denunciaron fraude. No es la primera vez que ocurre. ¿A qué se debe este comportamiento de sus colegas? Porque por lo bueno, general en los últimos años siempre hubo problemas en las elecciones al colegio. bueno, tomar yo la voz y la opinión de 40.000 personas o de los candidatos que han participado en el proceso electoral, eh, es tengo mucha responsabilidad ante eso. Lo que te podría dar es una apreciación personal, como te digo, con el respeto absoluto de los candidatos y las personas que han intervenido en el proceso. Yo te puedo hablar de este proceso en sí, que era para el sucesor al cargo de decano. El mío vencía, yo tenía que entregar el cargo el 10 de marzo. Y como te dije, ¿no? En un primer momento se han cuestionado ciertas acciones y ciertas situaciones que se pudieron vivir en el proceso. En los procesos anteriores, no te sabría decir, pero es un fenómeno que se está originando no solo en el Colegio de Abogados de Lima. Nosotros podemos apreciar que en los demás colegios profesionales también eh, se han suscitado casos parecidos. En el colegio de Lamentablemente, contadores también. Hay 2 colegios en Lima. Es bastante complicado el lamentablemente desorden esta institucional. judicialización de los procesos electorales perjudica la gestión, perjudica al gremio y a las actividades que se tienen que continuar ejecutando, ¿no? Entonces, sería bueno que, por ejemplo, se manejen otras soluciones alternativas antes de llegar a la vía judicial, para poder solucionar de modo pronto los conflictos que se puedan presentar en un proceso, y elegir sin tanta dilación de tiempo y sin tanto perjuicio a la imagen del colegio y el desgaste de las propias partes intervinientes, porque los candidatos se desgastan, el comité se desgasta, la junta se desgasta, y yo creo que sí es cierto que hay muchos candidatos a decano que tienen la iniciativa, la motivación para poder ejecutar el
el cargo en esta elección, ¿no? Y es justo que se permita llevar un proceso de una manera más rápida. Es decir, que nosotros podamos acelerar. Lamentablemente, pues nos encontramos en medio de vacaciones del Poder Judicial y seguido de las vacaciones del Poder Judicial se inició este aislamiento a razón de la pandemia. Entonces se han suscitado dos hechos que han lamentablemente dilatado la resolución de este problema judicial, que esperamos sinceramente y de corazón te digo que sea pronto. Una de las atribuciones que tiene el Ilustre Colegio de Abogados de Lima es la potestad de presentar proyectos al Poder Legislativo. En este caso, durante su gestión, ¿qué proyectos se impulsaron? Nosotros hemos impulsado el proyecto de la ley de la abogacía. Creo de entre los proyectos que hemos tenido el más importante, y lo hemos hecho no solo a título del gremio, o sea, del Colegio de Abogados de Lima, sino que hemos trabajado de manera conjunta con la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú. Todos hemos participado activamente de este proyecto y está ya en el Congreso, ingresó, pasó las mesas de trabajo y estaba para ingresar al Pleno. Esperemos más bien nosotros que con el presente Congreso nosotros podamos continuar el impulso de la ley de la abogacía que tanta falta hace, inclusive por el plano sancionador y el plano ético. ¿En Entonces, qué se basa la ley de la abogacía? ¿en qué se basa? Es toda una estructura orgánica de todos los colegios de abogados del Perú. Nosotros no tenemos una estructura actualizada. Entonces es necesario ver los protocolos, es necesario ver la organización propia de los colegios profesionales, la injerencia, la responsabilidad que tienen. Y es más, dentro del proyecto nosotros tenemos lo que es, se hablaba mucho de la ley de probidad de la abogacía, la que solicitó el Ejecutivo. Nosotros dentro de la ley de la abogacía también trabajamos el plano sancionador, que es muy importante, porque se habla de la lucha contra la corrupción, se habla de la labor que tenemos que hacer nosotros como abogados, y dentro de la ley de la abogacía pues tenemos un respaldo de las acciones que a nivel nacional podríamos nosotros ejecutar. Nosotros tenemos ahora estatutos que nos rigen a cada uno de los colegios, pero una ley general que podamos ejecutar nosotros completa, adolecemos. Entonces sí es necesario. ¿Sirve la división de los colegios de abogados? Porque está el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Abogados de Lima Norte, de Lima Somos Sur, de 34 Lima... colegios profesionales. Sí. Somos 34 colegios de abogados en todo el Perú. No, pero en este caso de Lima, porque algunos congresistas planificaban dividir Lima en diferentes representantes al Congreso. En este caso, la experiencia de ustedes de que los abogados en Lima estén divididos de acuerdo... Cada corte, lo que se señala es que cada corte debe tener un colegio de abogados. A número de cortes, números de colegios de abogados. Eso lo dice la ley. ¿No? Ahora, no es una mala política realmente, porque si tomamos en cuenta que cada realidad y cada distrito judicial, que esto lo hemos vivido nosotros, maneje situaciones diferentes, si bien es cierto hay una sola estructura orgánica de tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las instituciones que gobiernan el país, también es cierto que cada realidad geográfica, demográfica, climatológica es diferente. Así es. Organizacional también. Las estructuras son diferentes en cada región, las vivencias son diferentes, el trato es diferente. Entonces, o sea, esto se podría aplicar a la elección de los congresistas. ¿Perdón? Dividirlo, se podría aplicar a la Es que elección de los los colegios de abogados, dividir Lima. Los colegios de abogados están divididos de acuerdo a las cortes. Ya hay una división, somos 34 colegios. Ahora, estos 34 colegios, por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia, hemos articulado y hemos coordinado los trabajos a nivel del Poder Judicial. Entonces, el sistema judicial se está apoyando justamente para poder difundir, para poder recibir inquietudes en los colegios de abogados. Hemos tenido nosotros a nivel nacional, cada corte se ha reunido con el representante gremial para ver las necesidades y la implementación de este sistema virtual en cada una de las regiones del país. Ahora, eso no implica que nosotros no tengamos un ente general, que lo tenemos, que es la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú, ¿no? Y justamente es esta junta y el Colegio de Abogados de Lima quienes hemos presentado este proyecto ante el legislativo.
¿Piensa que en su país tiene que haber una reforma política a nivel electoral? Por eso le estaba planteando la división que tienen los abogados en Lima Norte, Lima Este. En este caso, hay algunos congresistas que plantean esta posibilidad, que en vez de que haya 36 congresistas por Lima, estén discriminados por sectores geográficos dentro de la capital. Yo creo, la verdad que esto me somete a una reflexión un poco mayor, porque ahí habrían que ver cuadros estadísticos, habría que ver informe de productividad. Lo que sí para mí es un tema principal e indispensable, no tanto por la estructura, sino por la calidad. O sea, hemos visto nosotros lamentablemente, por ejemplo, en esa situación de emergencia que hay personas que han lucrado indebidamente. Entonces yo creo que ante esto yo me podría más bien a pensar sobre la calidad y las cualidades que tenga un dirigente y un representante de cualquiera sea la institución. Ahora, si tú me pides que te analice la estructura y el proyecto, pues yo tendría para ello que basarme no solamente en un criterio un poco acuoso de una pregunta en 2 minutos, porque yo creo que esto pasa por un estudio, y ese estudio tiene que estar versado sobre el desempeño, sobre la realidad, sobre la función que desarrolla cada congresista en su región o en su sector, y sobre la representatividad en ejecución que pueda tener. Entonces, me encantaría dar respuesta a esa pregunta, pero creo que el sustento que debo tener para darte una respuesta importante, precisa e interesante va a derivar de una evaluación profunda al respecto. La última pregunta. ¿Hay preocupación de por la situación carcelaria de muchas personas que se dice que no están tratadas por el coronavirus? ¿Cómo es la situación en los penales? Incluso se dice que el mayor Antauro Humala han pedido que lo hospitalicen porque sufre de COVID y no lo atendieron. En este caso, ¿cómo es esta situación específica? Bueno, el problema de los penales no es un problema de ahora. Lo que pasa es que ante la pandemia se han evidenciado las problemáticas y las zonas o los aspectos sensibles que tenemos en nuestro país. Nosotros hemos tenido un problema de salud que se ha evidenciado ahora. Hemos tenido un problema en lo que es el sector de educación que se ha podido evidenciar ahora, ¿no? Ante la crisis, las situaciones o los aspectos de falencia salen a relucir. Y nosotros tenemos un problema carcelario de larga data. El problema carcelario no es ahora. La tuburización que tenemos en los penales no es de ahora. Lo que pasa es que ahora premia el tema salud. Pero lamentablemente la estructura, la tuburización, la política de penalización que hay entorpece no solamente el buen desarrollo del establecimiento penitenciario, sino las políticas de reinserción del país. Es decir, nosotros tenemos que manejar otras políticas en donde el criterio sea que solamente en casos necesarios la persona tenga una pena efectiva, que solamente en casos excepcionales se pueda dar un proceso con reo en cárcel. Solamente así, porque la excepcionalidad tendría que ser privar a la persona de su libertad, porque al restringir la libertad de aquella persona que está procesado, que todavía no se ha establecido la responsabilidad de su caso. Hablo en términos generales, no estoy hablando de ninguna persona de manera individual, hablo de una política global que se tiene que desarrollar en el Estado. No solamente vas a sancionar de manera anticipada a la persona por las políticas penitenciarias que tenemos, sino que sumamos una víctima más en este entorno. Y la víctima más que tenemos es la familia. Quebramos un núcleo familiar, quebramos una estructura fundamental del país. Y tenemos nosotros que en lugar de poder resolver el tema y la problemática de violencia o de delincuencia en el país, la estamos agravando. Porque lo que hacemos es crear caldos de cultivo de nuevas realidades criminológicas. Date cuenta que las cifras siguen subiendo. Tenemos cadena perpetua. ¿Y eso ha resuelto el problema de la criminalidad en el país? No. Entonces las políticas tienen que ser reevaluadas. Los sistemas tienen que ser reevaluados. Y sí, efectivamente tenemos un problema. Como te digo, que es de larga data, sino que ahora es apremiante de resolución. ¿Le alcanzaron alguna propuesta al jefe del INPE? Tener las propuestas se han estudiado y
por ejemplo, se han estado dando planteamientos, lo inadecuado, o en todo caso, uno de los problemas que tenemos es que las resoluciones que se están dando entre los beneficios penitenciarios o los indultos, incluso el grillete que se va a usar, es muy lenta. O sea, estamos avanzando de manera lenta y el virus avanza de manera rápida. Así es. Nosotros tenemos que avanzar con mayor diligencia. Hay caminos, pero creo de que el virus es mucho más rápido que nosotros y eso está probado. Entonces tenemos que ser más diligentes porque cada día cuesta muchas vidas más al país. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Un placer, un gusto. Hasta luego.